La Unidad de Gestión Educativa Local Satipo, a través del área de gestión pedagógica, presenta las orientaciones y propuestas de fichas para el análisis del estándar, competencias, capacidades y desempeños del área curricular, con el propósito de fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y docentes. Fichas de análisis propuestas. Les presentamos las fichas de análisis de las competencias, estándar, capacidades, desempeños, gradualidad, vinculaciones, así también gradualidad de los desempeños. Ficha de análisis de las competencias. Esta ficha nos va a permitir analizar las competencias del área curricular, de cualquier área curricular que podamos nosotros de repente estar enseñando, a fin de asegurar una comprensión cabal de lo que en sí es la competencia, tanto su definición, los significados que incluyen, y esto nos va a permitir comprender finalmente para poder proponer acciones que debe cumplir el docente y el estudiante. ¿Qué se ha hecho? Simplemente se ha trasladado del programa curricular de educación secundaria tanto lo que es la competencia y la descripción. Luego de ello hemos resaltado algunas categorías o conceptos, aquí algunos ejemplos, de repente podamos incluir otros, y luego se ha trasladado estos conceptos y categorías que requieren profundizar para poder comprender en sí lo que significa el desarrollo de esta competencia. Una vez que tengamos ya completo todo estos significados, podemos proponer acciones que debe ser el docente, que debe hacer el docente para lograr esta competencia. De igual manera, ¿qué debe hacer el estudiante para poder desarrollar esta competencia? Ficha de análisis de los estándares de aprendizaje de cada competencia. En esta oportunidad, a manera de ejemplo, de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Ya se ha trasladado el estándar del sexto ciclo. Aquí vamos a tener que extraer y subrayar o resaltar tal vez las categorías, los conceptos que podamos profundizar a fin de tener una comprensión cabal de este estándar. Aquí, por ejemplo, tenemos diversos tipos de textos. Es importante saber a qué se refieren esos diversos tipos de textos, cuáles son, y tengo que acudir a fuentes para poder determinar esos diversos tipos de texto. También me habla de estructura compleja, texto con estructura compleja. Entonces es importante saber cuándo un texto es de estructura compleja, poder comprender ello. Quizás estamos dándole al estudiante un texto con estructura simple y nunca vamos a desarrollar, nunca vamos a alcanzar a lograr este estándar. Entonces es importante poder comprender cada una de estas categorías a fin de que podamos proponer acciones que debe hacer el docente y acciones que debe hacer el estudiante para lograr este estándar. Ficha de análisis de las capacidades de cada competencia del área. Esta ficha nos va a permitir analizar las capacidades de las competencias de cualquier área curricular. A manera de ejemplo, tenemos la competencia lee diversos tipos de textos en lengua materna. ¿Qué hemos hecho? Hemos trasladado las capacidades y sus definiciones o descripciones de cada una de ellas. Entonces, una vez trasladado estas capacidades del programa curricular, se extraen los conceptos y categorías a fin de profundizar en cada una de ellas para poder tener una comprensión de todo lo que es el sentido en sí de cada capacidad. Una vez que hemos investigado cada una de las categorías, nos va a permitir comprender qué es lo que tenemos que hacer como docentes, y hay que proponer estas acciones que debe hacer el docente y qué debe hacer el estudiante por cada una de las capacidades. Justamente el comprender cada una de estas capacidades nos va a permitir movilizar y ver esa vinculación que existe entre cada una de ellas, ya que el desarrollo de una competencia
no es la suma de capacidades, sino es la combinación, la movilización de todas estas. Entonces, cuán importante es poder analizar para poder asegurar una comprensión de las capacidades, de las competencias. Ficha de análisis de los desempeños de cada competencia del área. En esta oportunidad, a manera de ejemplo, vamos a analizar los desempeños del primer grado del sexto ciclo. Hemos trasladado los desempeños del programa curricular Educación Secundaria y vamos a tener que extraer conceptos y categorías a fin de poder asegurar una comprensión de los desempeños. Sabemos muy bien que los desempeños nos proporcionan información amplia, están habilidades, por ejemplo, acá tenemos identifica, tenemos integra y así, ¿no? Explica, deduce, señala, y hay diferentes habilidades, pero también hay conceptos, hay categorías, hay contenidos que necesitamos profundizar para poder tener una comprensión de cada uno de estos desempeños. Es por ello trasladamos esas categorías y luego investigamos en qué consiste cada una de ellas, cómo lo promuevo, con qué tipo de preguntas las podría promover, para ya tener en claro qué debe hacer el docente y qué debe hacer el estudiante. Por ejemplo, acá dice el desempeño, identifica información explícita, relevante y complementaria. Cada una de estas palabras, de estos conceptos requieren diferenciarse. Cuando se dice que es una información explícita, ¿no? Cuando vamos a ubicar, localizar lo que está escrito en el texto. Y podemos hacer preguntas como qué, cómo, quién, dónde. De igual manera, información relevante. ¿Con qué pregunta podríamos promoverla? Información complementaria. Entonces necesitamos investigar y estar claros en cada una de estas categorías que nos presentan los desempeños, para luego también proponer acciones. ¿Qué debe hacer el docente? Por ejemplo, en el caso de información explícita, el docente debe interactuar con los estudiantes solicitando información explícita que ubique, localice lo que está escrito en el texto, ¿no? Y para ello deberá plantear preguntas, ¿no? Como el qué, cómo, quién, dónde, cuándo, etc. Y de igual manera el estudiante podrá responder preguntas de información explícita que ubique, localice lo que está escrito en el texto. Ficha de análisis de la gradualidad de los estándares de aprendizaje. En esta oportunidad de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. A manera de ejemplo, poder analizarlas. Tenemos los estándares del sexto, séptimo y nivel destacado. Así también podemos ver que estos estándares son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. Estos estándares, si podemos observar, están ya analizados por capacidades, cada uno por un color, y vemos esa vinculación que existe entre ellos. Así también podemos observar que está ya marcado, en este caso, o resaltado de color amarillo, la gradualidad que existe, la diferencia que existe entre un estándar y otro. Eso nos va a permitir comprender el estándar, las diferencias, así como también poder ver en nuestros estudiantes, identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación a lo que se espera lograr al final de cada ciclo. Así también los estándares de aprendizaje tienen el propósito de ser referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel del sistema. Estos estándares nos proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Así también nos sirve como referentes para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar, en este caso, las competencias. Ficha de análisis de la vinculación de los desempeños a manera de ejemplo de la competencia ley. En esta ficha ya hemos trasladado los desempeños de cada grado, de primer grado hasta quinto grado. Ya se hizo el análisis por capacidad, se ha asignado un color y vemos que en la primera capacidad el primer desempeño llega desde primer grado hasta quinto. La segunda capacidad, 3 desempeños llegan desde primer grado hasta quinto.
La tercera capacidad, 2 desempeños llegan desde primer grado hasta quinto. En esta ficha también tenemos los estándares que también están analizadas y vinculadas con las capacidades. Los estándares nos dan información de manera más general, a diferencia, en este caso, del desempeño, que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Ficha de análisis de la gradualidad de los desempeños a manera de ejemplo de la competencia ley. En esta ficha ya están marcadas de colores las vinculaciones entre la capacidad, el estándar y los desempeños. Resaltan 3 colores. Así también, a manera de ejemplo, se está haciendo el análisis de los desempeños, resaltando de color amarillo las diferencias que se encuentran en cada una de ellas. Esta diferencia nos va a permitir conocer justamente qué voy a planificar, cómo va a ser mi planificación en primer grado y en segundo grado, porque el estándar es para ambos. ¿Qué lo va a diferenciar? Justamente la identificación de esas diferencias que encuentro entre un grado y otro. Aquí se les presentan las direcciones de cada una de las fichas a fin de que puedan descargarlo en Word y puedan ser utilizadas también por diferentes áreas curriculares de acuerdo a los ejemplos que hemos podido compartir. Espero haber contribuido a través del análisis de los estándares, competencias, capacidades y desempeños de las áreas curriculares. Muchas gracias.